Pues mi relación con el miedo ha sido, muy, muy fuerte, porque cuando te dan un diagnóstico de cáncer y te dicen que aunque te traten no te van a poder curar, entras en el corredor de la muerte. Yo estuve como 4 años, me decían que me iba a morir, que no había nada, que no se podía hacer nada. Entonces, bueno, yo lo del miedo, pues he tenido una oportunidad enorme de codearme con él, de llevarlo de copiloto, de tutearle, también de acojonarme bien acojonadito. También he tenido muchas oportunidades de ver que el miedo estaba ahí. Yo siempre distingo dos tipos de miedo, como casi todo el mundo. Un miedo que tiene que ver mucho con la supervivencia y otro miedo que tiene que ver con esa, con esa limitación de expresar tu potencial profundo. El miedo de la supervivencia hay que aceptarlo, comprenderlo, acompañarlo, pero ese miedo que nos evita el poder mostrar nuestro potencial, ahí sí que hay que intervenir. Ahí sí hay que intervenir. Y entonces ya te digo, yo he tenido de los dos miedos, he tenido muchas oportunidades. Luego, por mi trabajo en televisión, pues siempre todo el trabajo tuyo siempre es muy examinado por los demás, por miles y millones de personas. Entonces también hay ese pánico escénico, ese miedo a decir, bueno, habré conectado con la gente, habré... Entonces, bueno, pues es otro tipo de miedo que ya es más social, más... Bueno, pero que también lo he vivido, ¿no? He vivido muchos tipos de miedo. Me ha interesado muchísimo el miedo como asignatura. Y la verdad es que he pasado mucho miedo y he pasado mucho valor. O sea, las dos cosas las he estado, digamos, manejando a las mil maravillas, porque ya te digo, miedo por un tubo, ¿no? Miedo, por ejemplo, a morir, miedo a dejar a mis hijos huérfanos y a la que fue mi mujer, a Elsa viuda, o sea, miedo a mis hermanos, miedo a dejar el planeta, y luego un miedo que es a no cumplir mi propósito. Yo tenía un propósito como muy marcado desde que era muy pequeñito, y yo veía que me moría y ese propósito ni siquiera lo había acariciado. Y fíjate que esa enfermedad, ese pánico, ese miedo, esa presión extrema, fue la que logró empujarme a que dejara lo que había hecho hasta entonces y comenzara una nueva vida, un nuevo propósito, una nueva misión, que fue muy bonita, ¿no? Porque el hecho de mi curación, el asistir a mi propia curación, fue, digamos, el entrenamiento que yo necesité para conectar con mi propósito, y tal y como yo me había tratado a mí mismo desde todos los puntos de vista, es como yo empecé a tratar a los demás, empecé a investigar, ¿no? Se me abrió mucho la intuición después de haber superado todo ese trance, que ya te digo, casi 4 años. Y a partir de ahí se me afina el oído mucho, empiezo a recibir un montón de información y empiezo a copiar en cuadernos y cuadernos y cuadernos y cuadernos una información tan sencilla, tan eficaz y tan transformadora, que yo dije, esto es una maravilla. Hasta que llegó un momento que yo dije, ¿cómo debo llamar esta enseñanza? Y esa intuición me dijo, vas a llamarla cómo hacer la O con un canuto. De lo pura sencilla que era, de lo puro elemental, ¿no? Y entonces me decía, habéis dado por hecho todo, ¿no? Habéis dado por hecho todo. Habéis dado por hecho que tenéis un cuerpo y no vivís dentro de vuestro cuerpo, estáis deshabitados. Creéis que sentís y lo único que hacéis es padecer emociones. Creéis que pensáis, pero no pensáis, os piensan. Y así no se puede ser soberano. Pero yo entiendo, Enrique, que por lo que cuentas hay una manera de vivir la vida antes y después de la enfermedad. Sí, además con un gran contraste. En una, digamos,
iba totalmente teledirigido, como la gran mayoría, y esa enfermedad me dio la oportunidad de coger el volante y empezar a coger la dirección de mi vida y ser autodirigido. Y entonces me transformé en autodirigido, en autodidacta, en autosuficiente y programé una autoiniciación, ¿no? Entonces fue un Juan Palomo de yo me lo guiso, yo me lo como, con unos resultados sorprendentes. Me vi muy asistido, muy acompañado, muy acompañado por seres que yo no los veía, pero que había un grandísimo amor a mi alrededor y un gran cuidado de que yo saliera de ahí, saliera en las mejores condiciones y me convirtiera en un ejemplo vivo para los demás. Que lo que más convenciera fuera mi experiencia, más que mis palabras o mis, ¿sabes? Es decir, mi presencia, es decir, el entusiasmo de haber vencido a una amenaza enorme y haberla vencido y haberme hecho amiga de ella, ¿no? Porque yo a ese cáncer le debo la gran vida que tengo, la gran vida. O sea que no es la lucha contra el cáncer, es aprender del cáncer, aprender que siempre hay una grandísima lección ahí, una grandísima lección, una grandísima oportunidad de colocarte en un lugar privilegiado y desde ahí conocer maravillas. Y lo digo porque lo he vivido muchas veces, no ha sido un flash de una vez, no, lo he vivido muchas veces y te puedo decir que el que acepta, traspasa, penetra y sale al otro lado es una maravilla. Parece todo que va a ser el final y es el final de una vida y el principio de otra, ¿no? Pero claro, tú en un momento te has sentido acompañado y nos hablas de seres, pero claro, eso parece en un lugar del camino ya avanzado. Entonces, hay personas que no ni han alcanzado ese nivel de conciencia, ni a lo mejor van a pasar por una enfermedad que les ponga en esa tesitura, o incluso viviendo esa enfermedad a lo mejor no tienen esa capacidad de racionar o de verlo de esa manera. Entiendo. Se puede llegar a una paz, digamos, cotidiana, para una mente más cotidiana también. Sí, bueno, entonces yo ya desde muy pequeño, cuando veía a filósofos, a políticos, economistas, médicos y tal, hablar, yo me decía a mí mismo un mantra. Digo, esto tiene que ser mucho más sencillo. Esto tiene que ser mucho más sencillo. Y ese fue el mantra que me ha acompañado toda la vida. Hazlo fácil, que ese es el lema de la BBC. Hazlo fácil. Y yo me propuse exactamente lo que acabas de decir. No todo el mundo tiene una enfermedad tal y está a un nivel. Y yo dije, bueno, vamos a ver. Vamos a ir a la base. Por ejemplo, el tema que hoy nos ocupa es el miedo, ¿vale? El miedo. Va a parecer una simpleza, va a parecer algo muy sencillo, que todo el mundo sabe, pero no lo hace, no lo tiene en cuenta. Y es cómo vencer al miedo de una vez por todas. Se vence al miedo de una vez por todas sintiéndolo. Cuando somos capaces de crear un espacio, un tiempo, para que ese miedo se exprese y tenemos la intención de acogerlo, de sostener ese acogimiento y dejar que el miedo nos cuente su propia historia. En ese momento hay una consciencia del observador que somos nosotros y en otra parte hay un miedo que está tratando de expresarse. En ese momento hemos logrado una distancia entre nosotros y el miedo. Esa distancia es capital para poder manejar el miedo. Esos 30 centímetros que tenemos entre el miedo y nosotros es vital. Es vital. El miedo hay que sentirlo en el cuerpo. Hay que entrar al cuerpo y sentir el miedo en sensaciones.
se me ha encajado la mandíbula, tengo la boca seca, tengo los ojos vidriosos, parece que se me forma un nudo en la garganta, tengo un nudo en el plexo solar, parece que tengo contracturas en la parte alta de la espalda, tengo pequeños espasmos en los intestinos, parece que me duelen las lumbares, las rodillas tengo como pinchazos. Todos esos síntomas que pueden ser síntomas del miedo, la maravilla es que cuando tú los sientes, cuando tú permites que esas sensaciones, que es el lenguaje del cuerpo, es decir, tú cuando entras en el cuerpo y sientas esas sensaciones que te ha provocado el miedo, estás primero con un acto de amor. Es decir, el hecho de entrar en el cuerpo y escuchar las sensaciones, que es el lenguaje del cuerpo, el cuerpo te aplaude porque dice, por fin quieres habitar en tu casa, como dijo Jesús, el templo del alma. Por fin quieres entrar en tu casa. Y en ese momento que esa conciencia está ocupando el cuerpo, esas sensaciones empiezan a aflorar y empiezan no un miedo, un montón de miedos, un montón de inhibiciones, de represiones, de contenciones. Y el hecho de entrar en la conciencia corporal permite que todos esos contenidos empiecen a soltar la energía atrapada detrás de la emoción. Simplemente sintiéndolo, sintiendo de la manera más tosca, más tangible, más evidente. Tengo la mandíbula agarrotada y nos vamos a la mandíbula y permitimos que la mandíbula siga agarrotada. Y hay la paradoja. Cuando nosotros observamos algo sin intención de cambiarlo, sin intención de relajarlo, sin intención de hacer absolutamente nada, el cuerpo comienza, al sentirse observado por la consciencia, empieza a armonizarse. Cuando nosotros tenemos una respiración, porque el miedo acorta mucho la respiración y la hace rápida y superficial, cuando nosotros decidimos entrar con esa consciencia al cuerpo y escuchar esa respiración sin intentar cambiarla, desorganizada, caótica, alterna, da igual, simplemente la observas con mucho amor, acogiéndola, sosteniendo esa acogida. Y en ese momento esa respiración poco a poco se va haciendo más espacial, más lenta, más profunda. Y esa respiración del miedo empieza a ser la respiración de la paz. Y la maniobra mágica ha sido meter la consciencia allí donde se está produciendo el incendio, allí donde se está produciendo el fuego ese emocional o esa contracción o ese frío o esa amenaza. Simplemente sentirla. Y sentirla no en plan filosófico, no, yo creo que este pensamiento, no. Sentirlo de la manera más llana, más inmediata, más tangible. Eso hace milagros. Hay un libro delicioso que algunos de nuestros oyentes habrán leído, que se llama Dejar ir, de David Hawkins, un psiquiatra norteamericano. Y dijo, la mejor manera de abordar este tipo de sentimientos, sobre todo el miedo, es sintiéndolo. Cuando uno lo siente, el que siente está aquí y lo sentido está allí. Y en ese momento que marcamos esa distancia, se produce un milagro. Pero la única manera de convenceros es que lo hagáis. De una manera sostenida, no de, uy, lo hice, después del partido hice así y me quedé 5 minutos. No. Dale 20 minutitos, dale un ciclo circadiano, dale una oportunidad de que se exprese. Algunas veces vas a ver dolor, indiferencia, impotencia, frustración, un montón de cosas que hay que dejarlas vivir. Y en cuanto la dejamos vivir, vamos a la raíz de la raíz de la raíz donde se ha producido. Porque muchas veces, cuando dejas salir esas memorias que están en las corazas musculares del cuerpo, cuando dejas salir esas memorias, muchas veces ves imágenes, ves situaciones, ves personas, ves relaciones que están totalmente, valga la redundancia, relacionadas con ese miedo que tenemos. Es decir, salen esas imágenes,
salen esas causas, esos contenidos, por el simple hecho de afincarte en ese observador completamente desapegado, que es capaz de una manera amorosa acoger todo ese mar de sensaciones, escucharlos y, como dice Eckhart Tolle, después de escuchar, seguir escuchando.